Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Rebeca García y hoy les hablaré sobre Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2020, Personas Morales. Bienvenidos. Mucha información o el formato de la declaración ya viene muy precargado y pues va a ser un poco complicado modificarlo. Sin embargo, vamos a continuar para ver qué nos espera en la primera parte, que cuando nosotros ingresamos a nuestra declaración anual, pues nosotros podemos visualizar qué es la parte de ingresos. Adelante, por favor. Como bien sabemos y recordamos, pues todos nuestros ingresos que nos van a aparecer en nuestra declaración anual en nuestra primera parte, pues son todos los ingresos que quizás obtuvimos por haber vendido, por haber prestado un servicio, por créditos, ingresos que si somos una empresa que tiene establecimientos en el extranjero y no sé, vendimos o prestamos algún servicio o por alguna otra circunstancia, los recibimos del extranjero. Y recordemos que para que nuestros ingresos también se puedan considerar acumulables, vamos a tener que considerar nuestro ajuste anual por inflación en el caso de que el ajuste resulte acumulable y no deducible. Si no, ahí ya lo tendríamos que considerar en la parte de deducciones. Y en la siguiente diapositiva vamos a analizar un poquito y recordar cuáles son algunos de los ingresos acumulables de conformidad con el artículo 17 y el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que la ley nos dice que no nada más por bienes o servicios o por ajuste anual por inflación acumulable, sino que nos dice, se puede determinar que tienes otros ingresos u otras ganancias por otras circunstancias. Una de esas puede ser porque tú des u otorgues uso o goce temporal de bienes, que obtengas ingresos por arrendamiento financiero, o en la cuestión, en el caso de los préstamos, aquí tenemos dos circunstancias en las que si nosotros, un ejemplo, pedimos un préstamo, pasa un año porque hicimos el contrato y dijimos que en un año íbamos a pagar ese préstamo. Tomamos ese préstamo y jamás lo pagamos, pasa un año, pasa dos, el contrato ya se supervenció y no lo pagamos. Entonces, para nosotros, obviamente eso va a ser considerado un ingreso acumulable, porque pues fue dinero que entró a nuestras cuentas y que jamás pagamos a pesar de que fue un préstamo. O tenemos la contraria. En el caso de que no sé, el contribuyente o la empresa dé u otorgue un préstamo a otra persona y esta persona pues ya no lo pague y tú como empresa lo consideraste como incobrable. Ya no lo puedo cobrar, jamás me lo pagó, ya pasó 1, 2, 3 años, entonces ya lo voy a hacer deducible porque al final del día para mí es un gasto. ¿Y qué pasa si al siguiente mes o al siguiente día la persona te dice, ¿qué crees? Ya recibí un dinero y aquí está el préstamo que me diste. Pues como yo ya lo consideré deducible, ahora voy a tener que considerarlo como un ingreso acumulable, porque ya lo deducí, ahora ya me lo pagaron, aunque ya se consideró como incobrable, y ahora lo voy a tener que considerar como un ingreso que se va a considerar para la determinación del impuesto que voy a tener que pagar. Otros de esos ingresos perdón, otros de esos ingresos pueden ser los que la autoridad te diga, pues tú me dijiste que no es un ingreso, pero yo como autoridad y conforme a las leyes fiscales, pues yo te digo que sí es un ingreso y por lo cual me lo tienes que considerar para el pago de tu impuesto. De la misma forma, la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras, en este caso, un propietario, pues no se da a arrendar un bien inmueble y tu empresa le haces mejoras, o bueno, una persona le hace una mejora, le pone una puerta, una ventana, pues esas mejoras para el propietario van a ser considerados como ingresos, porque al final del día es un beneficio para él. De igual manera, pues porque enajenes tus activos o tus acciones, vas a obtener una ganancia. Las cantidades que se pagan que se perciban para efectuar gastos a cuenta de terceros. Aquí recordemos que si bien es un gasto por cuenta de terceros que tú realizas, pero si ese gasto no va amparado por un CFDI, va a ser considerado como un ingreso. Entonces, mucho cuidado aquí en estos gastos que efectuemos a nombre de otra empresa. Recordemos que siempre tienen que ir bien respaldados por un CFDI llenado de la forma correcta, como nos los indica el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. También esa ganancia que tengamos por intereses a favor, les comentaba el ajuste anual,
Y en la siguiente diapositiva vamos a identificar cuáles no son considerados como ingresos y qué no son considerados como ingresos acumulables. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que las aportaciones o bueno, el aumento de capital no se considera como un ingreso. Sin embargo, si esta aportación de capital que te realicen a ti como empresa es en efectivo y excede los 600,000 pesos, como reitero, en efectivo, y tú no le das aviso a la autoridad o al SAT, lo vas a tener que considerar como un ingreso acumulable. Pero si tú sí das el aviso, o bien no es en efectivo, es en transferencia, es un aumento de capital y no lo vas a tener que considerar como un ingreso. Número 2, pues el pago de la pérdida por sus accionistas. Y al momento también de que tú emites acciones y obtienes primas por haber emitido esas acciones, no son considerables como ingresos, no van a gravar impuesto. O el que tú revalúes tus activos. Ahora, ¿qué sí se consideran ingresos, pero que no se acumulan? Los apoyos económicos o monetarios que reciban las empresas por programas que vienen en el presupuesto de egresos de la federación, o las contraprestaciones que se le realicen a un contratista, pero en especie. O bien los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras empresas morales. ¿Por qué? Porque recordemos que sí son ingresos, pero no se van a acumular, porque la persona moral, al repartir dividendos, ya retiene el impuesto sobre la renta que se va a pagar de esos dividendos, por lo cual tú sí los vas a tener que declarar como ingresos, pero no como acumulables. Ese es en el caso de los que se consideran ingresos acumulables, que no vamos a tener que considerar como ingresos ni como ingresos acumulables. Y a continuación, y ya para terminar, la parte pues, de la teoría, nos vamos a ir en qué momento nuestros ingresos se acumularon. De conformidad con el artículo 17 de la ley del ISR, nos dice que tenemos 3 momentos. El momento número 1 es cuando tú expides tu CFDI. El momento número 2 es cuando se envía o se entrega materialmente el bien o bien hagas la prestación del servicio. Aquí hay que, pues va a ser un poquito más complicado de respaldarlo, ya que tiene que llevar la materialidad para comprobar que ya se prestó el servicio o que se otorgó el bien. Y número 3, el número 3 de momento de acumulación es cuando tal cual se cobre la contraprestación. Estos son nuestros momentos de acumulación. Sin embargo, tenemos otra opción en la siguiente diapositiva que es una opción por la que pueden optar algunas empresas. Es acumular por flujo de efectivo. Según nos dice el artículo 197, que los ingresos se van a considerar acumulables para las empresas que opten por esta opción cuando sean efectivamente percibidos. ¿Qué quiere decir? Cuando se reciban tal cual en efectivo, en bienes o en servicios. Pero recordemos que no todas las empresas pueden optar por este tipo de acumulación. Solamente aquellas empresas que no excedan de 5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, sí es una opción de acumulación, pero no para todas las personas morales. Y por la parte de teoría sería como el reencuentro de toda la información o de la información más relevante, y a continuación vamos a ver algunas de nuestras cédulas de trabajo que inicialmente la contadora Yasmín ya nos platicaba sobre ellas. Un ejemplo, en el caso de que nosotros tal cual únicamente hayamos tenido ingresos por ventas o por prestación de servicios, pues nos vamos a ir a nuestra balanza de comprobación, en donde nosotros vamos a poder ver en nuestro saldo final del año, de nuestro ejercicio 2020, bueno, cuál es el saldo con el que nos vamos a ir o con el que se van a ir nuestras ventas o en el que se van a ir nuestros ingresos por ventas. Obviamente, si ya tuvimos ingresos por otras circunstancias, como en los casos que anteriormente les mencionaba, pues de igual manera vamos a procurar intentarlo sacar de la balanza de comprobación. Entonces, inicialmente nos podemos ir a nuestros ingresos en los números de cuenta, 4000 para poder saber con qué saldo terminamos el ejercicio. Adelante, por favor. Ahora, ¿por qué les vamos a explicar todo esto? En el apartado de la declaración anual donde dice ingresos, nos toca diferentes circunstancias, los ingresos nominales y el ajuste anual de inflación. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nuestro ajuste anual por inflación? Anteriormente ya lo comentaba la licenciada Yasmín, pero vamos a retomarlo un poco más para verlo en la práctica.
Pues la determinación de nuestro saldo promedio anual de créditos y de deudas, pues va a ser lo que nos va a apoyar para saber cuál va a ser nuestro ajuste anual por inflación. ¿Qué es lo que pasa? En la siguiente diapositiva vamos a analizar cómo vamos a determinar ese saldo promedio anual en el caso de los créditos. Nosotros nos vamos a ir a nuestra balanza de comprobación, a finalizar cada mes nuestros saldos finales los vamos a añadir, no sé, en nuestro papel de trabajo, de bancos, de inversiones temporales, de clientes, de documentos por cobrar, incluso hasta de impuestos que tengamos a favor. Nos vamos a ir a nuestros saldos finales de cada mes y ya cuando los tengamos, los vamos a sumar. La suma de los saldos al último día del mes por todos los meses del ejercicio lo vamos a tener que dividir entre el número de meses del ejercicio, que en este caso son 12. En nuestro papel de trabajo que nosotros pues elaboramos, nuestro promedio anual de crédito se va a determinar en el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo. Es decir, 7.472.302 lo vamos a dividir entre 12 meses y nos va a dar un promedio anual de créditos de 622.692. Así es como vamos a determinar nuestro saldo promedio anual de créditos. ¿Qué pasa con el de deudas? En la siguiente diapositiva vamos a poder analizar que es prácticamente lo mismo, pero con otras cuentas. Adelante, por favor. Bueno, sí, perdón, en la de deudas. Es que es muy similar el papel de trabajo. Gracias. Aquí vamos a poder considerar, por ejemplo, proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar o impuestos hasta por pagar. Y hacemos justamente lo mismo. Sacamos nuestros saldos finales de cada mes, los sumamos y los dividimos entre 12 y nos va a dar nuestro promedio anual de deudas. Cuando nosotros ya tengamos nuestro promedio anual de créditos y nuestro promedio anual de deudas, ya vamos a poder determinar otra circunstancia. Adelante, por favor. Necesitamos un tercer elemento para determinar nuestro ajuste anual. Aparte del de deudas y aparte del de créditos, vamos a tener que determinar nuestro factor de ajuste anual. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Pues vamos a ocupar nuestro INPC del último mes del ejercicio en que se trate entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior y a esto le vamos a restar una unidad. Y ya con eso vamos a poder obtener nuestro factor de ajuste anual, que es nuestro tercer elemento para poder determinar el ajuste anual por inflación. Adelante, por favor. Bueno, aquí, pues, esa es una tabla de INPCs que ya viene actualizada hasta 2020 y que nos va a servir para poder determinar nuestro factor. En la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar ya cómo vamos a determinar nuestro factor, nuestro ajuste anual por inflación. Nuestro factor de ajuste anual, como les comentaba, vamos a dividir nuestro INPC de diciembre del ejercicio 2020 del que vamos a presentar nuestra declaración entre nuestro INPC de diciembre, pero del ejercicio inmediato anterior, que en este caso es 2019. A esto le vamos a restar una unidad y nos va a dar nuestro factor. Entonces, para calcular nuestro ajuste anual por inflación, vamos a determinar, bueno, nuestro promedio anual de créditos en este papel de trabajo fue de 622.692 y nuestro promedio anual de deudas fue de 788.400. A nuestro promedio anual de deudas le vamos a restar nuestro promedio anual de créditos siempre y cuando nuestro promedio anual de deudas sea mayor al de créditos. Una vez que lo hayamos restado, ahora sí vamos a ocupar nuestro factor de ajuste anual para multiplicarlo y eso nos va a dar nuestro ajuste anual por inflación. En el caso de nuestro papel de trabajo resultó acumulable, entonces lo vamos a considerar para nuestra declaración anual. Estas son pues 3 circunstancias que nos pide nuestra declaración anual como tal. Adelante, por favor. Ahora ya vamos a ir a la parte del formato de la declaración, retomando un poco lo que comentaba la licenciada Karen. Nosotros ingresamos en la parte de empresas en el portal del SAT con nuestro RFC y contraseña o bien con nuestra e-firma y nos va a desplegar en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nos va a desplegar y vamos a poder visualizar este campo, donde nos dice de qué ejercicio vamos a presentar nuestra declaración 2020.
¿Qué tipo de declaración va a ser? Normal. ¿Y de qué periodo? Del ejercicio. Luego nos da una pregunta. Nos dice, ¿optas por dictaminar tus estados financieros en términos del 32A del Código Fiscal de la Federación? Bueno, ¿y quiénes pueden optar por dictaminar sus estados financieros? De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, nos dice que puedes optar siempre y cuando tus ingresos hayan sido iguales o mayores a 122,000 millones del ejercicio anterior, o que tus activos tengan un valor igual o mayor a 97 millones. O bien, puedes optar por dictaminarlos siempre que por lo menos hayas tenido 300 trabajadores que te hayan prestado sus servicios en cada uno de los meses del ejercicio anterior. Ahí vas a poder optar por dictaminar tus estados financieros de conformidad con el código. Pero abajo también nos dice, está obligado a presentar la información sobre su situación fiscal de acuerdo al artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Aquí, bueno, nos pregunta, pero de acuerdo con el artículo 32H, ¿quiénes son esas personas que están obligados a presentar información sobre su situación fiscal? Pues aquellas empresas que sus ingresos igual hayan sido mayores, pero a 842,000 millones. Los que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores, los que tributen en títulos de régimen para grupos de sociedades, entidades paraestatales de administración pública o federal, o, bueno, residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país y únicamente por las actividades que desarrollen en esos establecimientos. O bien, están obligados cualquier persona moral que sea residente en México, pero que lleve operaciones con residentes en el extranjero. Estas son las personas que van a estar obligadas a presentar información sobre su situación fiscal. Y ese es el primer apartado que nosotros podemos visualizar cuando entramos a presentar nuestra declaración anual. Luego nos dice qué obligaciones a declarar, pues en este caso vamos a poner que son de ISR. Y nos va a desplegar pues esta pantalla en donde vamos a poder visualizar lo que son ingresos, deducciones autorizadas, determinación, pago y datos adicionales. En este caso ya tiene una palomita azul porque ya está llenado. Sin embargo, aunque venga prellenado y tú no has corroborado esa información y llenado los apartados que falta, en el caso de ingresos donde viene la palomita azul, te va a venir un número en rojo, porque ese número en rojo te va a decir cuántos apartados faltan por llenar. Ahora bien, nos comentaba ya anteriormente las contadoras y el licenciado Raúl que esta información ya viene prellenada. ¿Qué quiere decir? Tú durante el año estuviste realizando pagos provisionales para que al final del año pues ya venga esa información aquí. Lo que hizo la autoridad es que esa información ya viene precargada y ya no se puede modificar en sí. Tal cual aquí en la declaración no. En los ingresos nominales, que recordemos que van a ser nuestros ingresos que se consideran acumulables, exceptuando nuestro ajuste anual por inflación, nos va a venir ya la información de nuestros pagos provisionales. Al momento de que nosotros lo detallemos, únicamente lo que vamos a poder hacer es corroborar qué tipo de ingreso es y qué importe. Y tiene que coincidir, y de hecho el formato de la declaración, el sistema no nos va a permitir avanzar si no llenamos y si la cantidad no coincide con la que viene, con la suma total de los pagos provisionales. No nos va a permitir avanzar. En este caso, bueno, también nos... La licenciada Karen, que... Discúlpenme. Bueno, nos comentaba la licenciada Karen que se añadieron 2 preguntas. Una de esas preguntas nos dice, ¿tienes ingresos a disminuir? Contesta sí o no. Y luego te dice, ¿cuál es que ingreses la cantidad de ingresos a disminuir? ¿Cuáles pueden ser algunos de estos ingresos a disminuir? Pues nos dicen que pueden ser los anticipos de clientes de ejercicios anteriores. Los importes recibidos por los contribuyentes, obviamente en ejercicios anteriores, al que se está declarando. Cuando el contribuyente los recibió, los consideró en los ingresos nominales del pago provisional del cual hizo la declaración, pero nunca pasaron a formar parte tal cual de los ingresos acumulables. Entonces, aquí vamos a añadir esos ingresos
a disminuir. Recordemos que únicamente pueden ser anticipos de clientes de ejercicios anteriores, no de los actuales. Y esa es como la primera parte. Adelante, por favor. Bueno, aquí es la parte que despliega donde ya viene la información. Dice ingresos de pagos provisionales. Ya viene precargada la información, que son nuestros ingresos nominales. Como les comentaba, viene el importe a destacar y el importe detallado. También nos pide que ingresemos qué tipo de ingreso es y qué importe. Aquí es donde les comento que no nos deja avanzar si las cantidades no coinciden. Y más adelante vamos a ver qué pasa si las cantidades no coinciden, qué podemos hacer. Adelante, por favor. Bien. Una vez que ya tenemos llenado nuestro campo de ingresos nominales y si ya contestamos si tuvimos ingresos a disminuir, sí o no, luego ya nos pide que determinemos nuestro ajuste anual por inflación. Para determinar nuestro ajuste anual por inflación, como les comentaba anteriormente, pues vamos a ocupar nuestro promedio anual de deudas, nuestro promedio anual de créditos y nuestro factor de ajuste anual. Cuando ya tengamos, por eso es importante que tengamos nuestros papeles de trabajo a la mano, porque igual nos va a pedir llenarlo. Y también nos hace otra pregunta que ya nos mencionaban anteriormente, que se añadió. ¿Tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? Igual contesta sí o no. En el caso de que conteste sí, pues los ingresos que únicamente se acumulan en la declaración anual, pues son los estímulos fiscales, que en este caso vayan a ser acumulables, la utilidad distribuida por fideicomisos, la ganancia por inversiones, diferencias por inventario acumulable. Y si es en su primer ejercicio fiscal, al no presentar pagos provisionales, bueno, los ingresos por inicio de operaciones. Ahí vamos si tenemos alguno de esos ingresos, pues los vamos a presentar en esta parte de la declaración. Adelante, por favor. En la siguiente diapositiva nos dice el ajuste anual por inflación. Nos dice que lo que les comentaba, donde vamos a añadir el saldo promedio anual de créditos y nuestro saldo promedio anual de deudas, nos va a dar la diferencia en los saldos y lo vamos a tener que multiplicar por nuestro factor de ajuste anual, que también vamos a tener que ingresar. En este caso, pues ya tal cual el formato o el sistema pues nos hace el cálculo en automático, ya no hay que estar haciendo. Sin embargo, es importante que tengamos nuestros papeles de trabajo y aquí mismo nos va a decir si el ajuste anual por inflación va a ser acumulable o si va a ser deducible. Adelante, por favor. Gracias. Y ya para finalizar, pues nos pregunta, ¿obtuviste ingresos en el extranjero? De igual forma respondemos sí o no y vamos a ingresar qué cantidad de ingresos obtuvimos y ponemos sí. Para concluir nos dice total de ingresos acumulables. El total de ingresos acumulables pues va a ser lo que vamos a ocupar para determinar el pago del impuesto sobre la renta. Esa es la parte de ingresos. Adelante, por favor. Y ese en el rubro de ingresos pues es todo lo que se maneja. Sin embargo, pues hay que tener en consideración que sí hay que contar con nuestras facturas tanto emitidas como recibidas para que podamos realizar una conciliación pues de las mismas, saber nosotros qué tenemos y qué tiene la autoridad en el SAT. Obviamente, como les comentaba, contar con nuestros papeles de trabajo. Y bueno, ¿qué pasa si la información que ya viene precargada de ingresos no es correcta? ¿Cómo la vamos a poder corregir? Para poder corregir esta información, vamos a tener que presentar complementarias. Sin embargo, pues sabemos que esto va a reflejar un pago adicional. Sí se puede modificar, pero por medio de complementarias. Y otra pregunta es, ¿se va a manifestar en ese momento? No sé. Por eso es importante también que no realicemos nuestra declaración hasta el último día que tenemos para presentarla, porque si necesitamos hacer declaraciones complementarias, bueno, en este caso, si la declaración no resultó una cantidad a pagar, se va a ver reflejado en el día siguiente. Pero si sí resultó una cantidad a pagar, una vez que tú realices el pago por esa complementaria que realizaste, van a pasar alrededor de 48 horas para que se vea reflejado. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y tener en consideración nuestros tiempos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.